frecuencia, nosotros discutimos, no estoy hablando de nosotros aquí en el programa, sino en el país, en diversos medios, una cuestión que es muy difusa, es lo que se refiere a la libertad de expresión, porque nos quejamos probablemente más de la cuenta, pero también tendemos a ser muy tolerantes en cuanto a las restricciones a la libertad de expresión. Restricciones que se dan desde muchos ángulos. Cuando uno piensa en libertad de expresión, generalmente imagina lo que pasa en los periódicos, en los programas radiales, en los programas de televisión, pero también hay otras circunstancias en las cuales la libertad de expresión se pone a prueba. Digamos, hace poco hubo un incidente sí, en un acto público, como fue el acto del 11 de abril en Alajuela, donde una niña hizo un discurso, pues, podríamos llamar incendiario, ¿verdad? Y muy bien expresado. Exacto. Y muy bien dicho. Dicho, correcto. No, y claro, a mí me llamó la atención en primer lugar algo que me pareció mezquino, que fue que en las redes, no, más que nada en las redes, empezaron a aparecer los que ponían en duda que ella fuera la autora. Eso me parece siniestro, es algo mezquino. Lo que no tendría ninguna importancia porque hasta los presidentes de la República les hacen discursos. Sí, es decir, a mí me parecía eso, a mí yo lo rechacé, así en mi fuero interno de entrada nomás. Pero luego sí hubo como una especie de silenciamiento. Es decir, no fue tan divulgado como creo que debió haberse hecho, de cualquier manera. Bueno, ese es un problema que sobre el que tenemos que estar siempre alertas, porque sabemos de regímenes donde la censura funciona, y puede funcionar desde ángulos verdaderamente extraños. Estaba viendo que... No sé, ¿vas a cambiar de tema? No. No, que pensé que sobre esa misma niña, incluso su forma de manejo del lenguaje, en la forma que lo hace el discurso, donde no tiene un papel a la mano, exacto, que se lo sabe bien, que lo ha dominado bien, que no se pierde en el hilo que lleva conductor de su discurso todo. Es perfecta, literalmente, siendo una niña joven, pero aquí también lo interesante es que, aunque apunta en temas muy precisos y actuales, en otra ocasión, en Nicoya, hubo un discurso similar donde el presidente entonces no le hizo mucha gracia lo que dijo la niña aquella. No, es cierto, y eso yo le voy a comentar ahora. Hay como se llama una especie de propiedad de epidermis. De epidermis de cebolla en algunos políticos. Que por cierto, ya que estamos en eso, pero no voy a perder el hilo, tuve una experiencia que no tiene nada extraordinario, porque me ocurrió en un lugar donde siempre que llego encuentro gente con la que me pongo a hablar, o que conozco. Es tanta la gente que, bueno, me encuentro magistrados, diputados. Es en un supermercado de allá por el lado de San Pedro. Y resulta que el domingo, pasaba, no era mi intención, pero recordé que debería comprar alguna cosa particular y me detuve y entré. Y me fui a la sección de frutas y estaba viendo cuál papaya escogía, cuando de pronto hay una voz que me dice: Fernando Durán Ayanegui, ¿cómo? Y el que estaba al otro lado con su hija en Guayabera era el presidente de la República. Ya. Entonces, ahí fue un saludo cordial, con broma de por medio y todo. Y entonces me di cuenta de que estaba ahí y no había ningún tumulto, nadie estaba asombrado. Y eso me hizo pensar que, bueno, al fin y al cabo,
este país tiene características muy particulares y me alegra que sea así, porque recordé inmediatamente un incidente similar, en cierto modo, que me ocurrió hace muchos años, que allá por San Pedro estaba yo en la acera, en una acera, conversando accidentalmente con el presidente de la República de entonces, que era Oscar Arias. Él esperaba entrar a un restaurante que estaba en el lugar, pero había llegado temprano, estaba vestido con un t-shirt de esos como que dicen que son de polo, del deporte, del deporte. Y resulta que era como si nada estuviera pasando, pero de pronto un enorme bus se detuvo y de ese bus descendió una multitud de extranjeros con cámaras que empezaron a fotografiar. Porque claro, para ellos era extraordinario, seguro el guía les dijo, ese señor que está ahí... Es el presidente. Sí. Y para el bus, entonces dijeron todos. No, claro, y se tiraron y aquello fue un tumulto. Y yo digo, bueno, qué dicha que las cosas siguen siendo así, ¿verdad? Fue un incidente que no merece ninguna crónica, pero... La primera dama actual, doña Mercedes Peña, yo la he visto en un supermercado sola y de casualidad la vi tomando café con una amiga ella, en un café ahí en San José, sola también. No, eso es una maravilla, porque cuando yo salí del café, lo único que había era el carro que la transportaba ella con un oficial que era el chofer, nada más, no había guardia, no había nada. Es una maravilla en este país. Yo he contado muchas veces que yo me tocó ver en fila del banco, hay aquel banco que a la entrada de la calle de la Amargura que había antes, el Banco Anglo ahí en la universidad. Ahí yo vi a María Eugenia Dengo, ministra en ese momento, haciendo fila. Vi a Rodrigo Celedón, ministro de Ciencia y Tecnología, haciendo fila, ministros de Estado. Sí, es una maravilla. Y como ciudadanos cualquiera, nadie les hacía bulla, ni nadie los molestaba. Ahora voy a echar a cuenta un incidente similar que me ocurrió en el aeropuerto. Yo venía de Tegucigalpa y en el vuelo venían Guillermo Solís, entonces no era presidente. Habíamos participado en la misma reunión, si no me equivoco, un exministro, ay caramba, bueno, éramos 4 o 5 personas que nos conocíamos del medio académico y político, y entonces estábamos haciendo fila en el aeropuerto para ingresar al país, ¿verdad? Con nuestros pasaporticos en la mano. Y en eso vimos cómo, de manera arbitraria, una importante periodista era pasada por encima de todos nosotros. Entonces, me acuerdo que todos me volvieron a ver, tenés que escribir sobre eso. A propósito de lo que escribí, Fernando, te paseaste en el pobre Noé un día de estos. ¿El pobre? En el pobre Noé. Ah, sí. Y lo dejaste muy mal parado, diciendo que no había metido nada de la flora en el arca. Claro, y además que la inundación que se produjo consecuencia de la llovizna, del aguacero, el chaparrón que hubo, anuló prácticamente toda la vida del mar. Ah, no, claro, la disminución de la salinidad del mar para que subiera el agua hasta el monte Ararat. Sí, ya claro. hice el cálculo un día, ya se me olvidó. Era tan grande la cantidad de agua dulce que tuvo que haber caído. Que se inundó todo el mundo. Claro, y entonces todos los tiburones, las sardinas, casi toda la vida animal marina tiene que haberse muerto. Y entonces, por eso, bueno, decir que el mito está bonito, pero no. O era un enemigo de la flora, el amigo Noé. Sí, claro. Hoy sería enemigo de los... Hoy los ecologistas lo andarían persiguiendo por todos lados. Y los conservacionistas. Pero bueno, volviendo al tema de la libertad de expresión, ocurrieron en estos días dos cosas muy curiosas. Un columnista español que escribía en el periódico El País, que es tan reputado, escribió una pequeña nota en el New York Times
del cual el país publicaba un suplemento, esto es lo más curioso, en el cual hace una crítica, digamos, a la prensa española por el hecho de que está depende mucho de los patrocinadores, lo cual no suena muy conocido, ¿verdad? Entonces, inmediatamente el director del país tomó 2 medidas. Lo despidió, es decir, eliminó la columna que este señor escribía desde 1974, creo, en ese periódico semanal, o tal vez 94, y dejó de publicar el suplemento del New York Times. El que perdió fue él. Entonces, claro, eso demuestra que el país, que nosotros siempre hemos creído que era un periódico progresista, abierto, es algo medieval en este momento, ¿verdad? El otro es una cosa que ocurrió en Alemania, y esta es más grotesca y más grave. Resulta que un cómico alemán que tiene un nombre bastante complicado, pero que a mí me gusta repetirlo porque se llama, ya se me olvidó. Bueno. El asunto es que este muchacho, porque es muy joven, aquí está, Jan Bohemermann, escribió un poema satírico en relación con el presidente de Turquía, Erdogan. Yo creo que le cae mejor porque es un asesino, un genocida. Todos sabemos lo que está haciendo todos sabemos lo que está haciendo con los kurdos y la mercachiflería que está haciendo con el tema de los refugiados. Está cobrando 6.000 millones de euros por no dejar pasar a los refugiados de Siria, ¿verdad? O sea que como persona es despreciable. Pues Erdogan, nuestro Erdogan, se molesta y entonces exige que se aplique en Alemania una ley de 1871 del Kaiser, una ley que inclusive anterior a Hitler. Está anterior a Hitler, hay que imaginarse eso. En esa ley dispone que nadie puede hacer mofa en Alemania públicamente de un gobernante extranjero sin pedirle permiso al gobierno de Alemania. Qué grotesquería. Y entonces doña Ángela Dorotea Merkel, ni lerda ni perezosa, accede. Y entonces han procesado a este señor, al cómico, lo han procesado y su poema salió de circulación, censura absoluta, ni en televisión, ni en los periódicos, ni en ninguna parte. Ahora aparece un dirigente político de un partido... Perdón, con una ley así cerrarían este programa y ese otro programa cómico que tiene Radio Monumental. No. A las 5 de la tarde. Claro, ya no habría manera de hablar en Costa Rica, teníamos toda la lengua amarrada a un poste, ¿verdad? Resulta que hay un partido minoritario en Alemania que es dirigido, por un señor que se llama Bruno Kram. Entonces, por supuesto, hubo una reacción en Alemania y se van en manifestación a la embajada del Erdogan a protestar por él. Y entonces, este Bruno Kram, que no es un idiota, empezó a hacer un análisis literario del poema, entonces lo detuvieron. Que metieron a la cárcel a un político, doña Ángela Merkel metió a la cárcel a un político porque estaba haciendo lo que nosotros hacemos sin ningún problema, y nosotros decimos lo que queremos de Maduro. Sí, claro. Y resulta... Hasta con el respeto del caso nos burlamos del presidente de la República. Bueno, sí, incluso... sí, claro. Pero no se trata de... Aquí se trata de un gobernante extranjero. Estamos de acuerdo. O sea que si queremos... Sí, cierto. De acuerdo con esa ley, si quisiéramos burlarnos de Evo Morales... o de no podríamos. Tendríamos que mandarle una carta, supongo que a la Cancillería, pidiéndole permiso para hacer un chiste a propósito de uno de ellos. Eso es inconcebible. Claro. Y resulta que ahora se revela que en una ocasión Pinochet
logró que pararan una publicación sobre él siendo presidente de Chile, usando esa misma ley, y el Shah, aquel famoso Shah, que no era el Shah que terminó en Panamá exiliado, ¿no? Entonces, el Shah de Irán. Se pregunta uno, bueno, ahora ¿qué podemos decir de la libertad de expresión en las democracias? Sí, claro. Porque se supone que Alemania es una democracia, pero ¿cómo es eso? Y doña Merkel, claro, sale corriendo y le da satisfacción al sultán de Turquía porque tiene intereses políticos ahí vertidos, ¿verdad? Pero es tremendo. En algunos países hay normas o leyes que establecen que los nacionales de esos países no pueden, digamos, insultar o cosas así a gobernantes extranjeros, pero no tienen que pedir permiso. Pero al final de cuentas son cosas que tampoco se vuelven inaplicables en la práctica. Por supuesto. ¿Verdad? Pero existen normas que seguro vienen de alguna tradición legal del siglo XIX, donde más bien se obligaba a un respeto absoluto y a la no crítica y a la no chota ni nada de tipo popular de gobernantes extranjeros. Entonces yo me imagino que para Hitler debe haber sido una gran comodidad haber contado con esa ley, porque sí, claro. a Mussolini no se le podía satirizar. Ni a Franco. A Franco no se le podía satirizar. A Antonescu no se le podía ni al emperador de Japón. ¿Cómo se llamaba? El regente de Hungría. Maggi. El almirante. Bueno, almirante de un país que no tenía marina. Tiene marina. Entonces, uno dice, bueno, debe ser muy cómodo para un gobernante tener ese recurso y así queda bien con el otro, pero tratándose de un impresentable como el presidente de Turquía, que está asesinando kurdos como le da la gana. No, lo curioso también en Alemania, donde digamos el derecho ha avanzado muchísimo. Exacto. Donde el derecho constitucional también ha avanzado mucho, y que existan ese tipo de normas tan atrasadas todavía, que no las hayan revisado, ¿verdad? Dichosamente los juristas que se han formado en Alemania costarricenses no se han traído ese pedacillo de ley para acá. Desde el doctor Francisco Castillo, nuestro gran penalista, extraordinario penalista que tenemos, formado en Alemania, después en Francia, por dicha no se le ocurrió meter una norma así en sus aportes jurídicos al derecho penal costarricense. Y claro, yo pensaba un poco en la ironía que significa que un gobernante musulmán impresentable como ese, no por ser musulmán, sino porque es por sus actos, genocida, le pudiera imponer una restricción a un alemán. Como la Merkel. No, pero al autor del pueblo. Ahora sí, claro. Una restricción que en Francia solo pudieron hacerlo asesinando a los periodistas. Claro, musulmanes. Los otros musulmanes. Y hay algo que no empata, ¿verdad? Entonces quiere decir que si uno le pide a la Merkel, y por dicha la Merkel todavía no es la emperatriz de Europa, como algunos pretenden que quiere ser, porque si no, a lo mejor entregaría toda Europa a ese tipo de violencia intelectual, ¿verdad? Mientras no se la lleven a la ONU, como quieren llevarse ahora una mujer de esas internacionales. Sí, bueno, esas cosas pasan, ¿verdad? Y uno dice, bueno. Pero en términos de libertad de expresión, qué complicado se vuelve todo, ¿verdad? Porque ahí es donde uno cree que no debería haber restricciones de ningún tipo. Y se van presentando así. Esos dos casos, el de España. En España ya uno no se asombra, porque en España el franquismo nunca se confesó. Es cierto, nunca. En cambio, en Alemania, pues se supone que hubo una purga interna de los alemanes en relación con el nazismo. Sí, en la evolución, digamos, Fernando, de las ideas penales, se llegó a considerar que la pena de muerte
donde menos debía aplicarse era en delitos relacionados con actividad política. En libertad de prensa y en libertad de pensamiento igualmente podríamos pensar que donde menos restricciones debería haber es justamente en la crítica política y en el análisis político, en el pensamiento político, ¿verdad? Donde tiene que ver con la estructura del poder, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la vida ciudadana, con todo el Estado. Y es donde más bien habría que estimular eso. En nuestro país, un gobernante como fue el doctor José María Castro Madrid, fue justamente una de las personas que propició la libertad de pensamiento, la libertad de crítica al gobernante y al gobierno y a los temas de orden público sobre cualquier cosa. Y estamos hablando de 1848. Y sin embargo, a veces tenemos aristas o matices que chocan con eso aquí en Costa Rica y ya no solo en el mundo. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que digamos que en el ámbito nacional podemos estar alerta, pero también uno tiene que temerle al contagio que venga de afuera. Sí, claro. Sí. Es como los controles que a veces se le quieren meter a los periodistas. Y la autocensura que se provoca en ellos mismos cuando, resultados de sus propias investigaciones, producen unos efectos tales que o le jalan el aire internamente en los periódicos, tal vez con alguna discreción, o les produce un temor reverencial al poder de las consecuencias que eso puede tener. Entonces vienen hasta las autocensuras, que es más grave todavía. Sí, como no vamos a entrar en el extremo de aquella joven que decía, qué tirada, ahora yo no puedo decir en la abuela que Gea es mejor que Keylor Navas. Es que hay que aterrizar. Sí, claro.